Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Voy a presentar estas preguntas de examen del consolidado con nuestro maestro Volarte. No, van a ser dos y van a estar a cargo de mi persona. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Bien, comencemos. La primera pregunta que escogí nos piden marcar la falsa. Bien, entonces ya es una pregunta trampa. No se vayan a confiar. La primera alternativa dice: cocaína es un agonista adrenérgico que estimula la liberación de noradrenalina. Si lo leemos así está complicado, así que hay que tratar de desmenuzarla, ¿no? Primero, poniendo de lado qué es la cocaína, ¿no? Bien, ¿es un agonista adrenérgico? Sí, es verdad, ¿no? Pero dice acá está la trampa. ¿Estimula la liberación de la noradrenalina? No. Ah, caray, eso sí me interesa. Recuerden que la cocaína, pues, lo que hacía era bloquear esta recaptación, pero ahora tengo un gráfico acá, justo acá, ¿no? Miren lo que hace. Casi igual es el efecto de la dopamina y de la noradrenalina. Sale, actúa en el receptor, y lo que hace es volver para su recaptación, ¿bien? Ahí es donde esta cocaína, que está con punteado, ¿no? Va a afectar. Entonces, al bloquear esto, la noradrenalina no va a poder ingresar y se va a acumular. Por eso es que cuando estudiamos los agentes, este no era un agente liberador, como dice la alternativa. Este es un agente que inhibe la recaptación, ¿bien? De tal forma, pues, que se va a acumular en la brecha sináptica. Y esto explica por qué al acumularse va a estar a cada rato activando este receptor, y por eso es que este tipo de gente, estos drogadictos que a veces consumen cocaína, Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Pinche cumbión bien loco. no tienen ese estado de euforia prolongado, ¿no? Lo que la vuelve tan adicta, por esta acumulación del neurotransmisor en esta brecha sináptica. Entonces, volvemos a la pregunta. Dice, ¿estimula la liberación de la adrenalina? No, no la puede estimular. Lo que hace es, en todo caso, ¿no? Aumenta la concentración del neurotransmisor en la brecha sináptica, pero no estimula su liberación, porque, como digo, no es un agente liberador, que sí hay, ¿no? Sino es un agente que bloquea la recaptación del neurotransmisor. Primera alternativa, mala. Fuimos timados. Vamos con la alternativa número 2. El salbutamol es un agonista beta 2 selectivo. No hay mucha ciencia, solamente habría que recordar ahí que el salbutamol es un agonista adrenérgico de acción directa, beta 2 selectivo. O sea, no había mucha ciencia, ¿no? Capaz podríamos decir qué hace el salbutamol para nutrir un poquito más esta alternativa, ¿no? Lo que hacía iba a contrarrestar, ¿no? La respuesta de vasoconstricción. Recuerdan que la vasoconstricción en los bronquios estaba dado por la acetilcolina, ¿no? Por el sistema colinérgico. Bueno, este entonces era el antagonista, el broncodilatador, ¿no? Y de hecho esto lo quiero decir porque era la excepción a la regla, según lo que nos dijo nuestro maestro, ¿no? Y lo que leímos también, ¿no? Porque acá esta respuesta iba a ser mediada por una proteína que es la GS. La GS normalmente estimula, ¿no? Por eso es GS. Y acá lo que producía no era la liberación de calcio, sino la disminución de calcio. Esta era la excepción a la regla de todos los receptores, ¿no? Con proteína GS sí, proteína GS, ¿no? Entonces, bueno, acá al hacer la disminución de calcio iba a dar el efecto contrario, que era la broncodilatación, ¿no? Y de esta manera podíamos, pues, mejorar la dificultad respiratoria que presentaba este paciente con asma. Ok, de momento tenemos a una alternativa. Qué mal. De momento tenemos a una alternativa buena, que es esta de acá, perdón. Tenemos a una alternativa mala, que es la primera. Y vamos con la tercera alternativa. Dice, el propanolol está contraindicado en pacientes asmáticos por bloqueo de receptor beta 1 no selectivo. What? What the fuck? ¡Pum! Demasiado complicado. Vamos a desmenuzarlo otra vez. Bien. Propanolol, ¿qué es? Bien, es un antihipertensivo, ¿ok? Entonces su campo de acción pues va a estar en el corazón, ¿no? Y ahí ¿quién está? Los receptores beta 1.
Pero hay un tema, porque es un antagonista de receptor beta no selectivo. Entonces, como no hay selectividad, y encima, pues es de primera generación, o sea, puede actuar en cualquier receptor beta, y eso sí puede tener complicaciones. Por eso vamos a la pregunta, chequen acá. Dice, el propanolol está contraindicado en pacientes asmáticos, lo acabamos de ver, por bloqueo de receptor beta 1 no selectivo. Ok, bien. Vamos a pensarlo, ¿bien? Si está bloqueando a un receptor beta no selectivamente, significa que tranquilamente puede bloquear a los receptores beta 2. Y ahora una pregunta, ¿dónde están los receptores beta 2? No lo sé, tú dime. Lo acabamos de ver en el bronquio. ¿Se acuerdan que contrarrestaba a la respuesta colinérgica? O sea, hacía una vasodilatación. Y esto iba a ser una respuesta bastante interesante en el asmático. Nos lo ha dicho pues nuestro maestro, ¿no? Dice que en los pacientes asmáticos esta respuesta es súper exacerbada. Entonces, bloquear a un receptor beta 2 en un asmático es hacerle un broncoespasmo que podría ser mortal. Entonces, ¿es verdadera o no? Chequen acá. Dice, pacientes asmáticos por bloqueo de receptores beta 1 no selectivos, lo acabamos de decir, el hecho de que sea receptores beta 1 no selectivos puede atacar, bueno, puede activar estos receptores beta 2 que en un paciente asmático podría ser mortal. Entonces, verdadera. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice así, las anfetaminas estimulan el almacenamiento de acetilcolina, disminuyendo su expresión sináptica. ¡Tengo miedo! ¡Pum! De nuevo, no está complicado. A desmenuzarla. ¿Qué son las anfetaminas? Bueno, estas son agonistas adrenérgicas de acción indirecta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no van a actuar sobre el receptor, sino por cualquier otro lugar que no sea el receptor, pero van a ayudar a ejercer su acción. Bien, entonces acá me gustaría asociarlo con la cocaína, porque la cocaína también hacía esto, pero era un bloqueador de la recaptación del neurotransmisor. Yo lo había dicho que esos eran agentes, ¿no? Esos eran agentes. Este de acá no es un agente así, es un agente liberador. Ya de momento podríamos marcar algo mal, pero vamos desmenuzándolo, ¿no? Entonces, al hacer un agente liberador, bueno, va a estimular a que estas, en el botón presináptico, se almacenan, pues, las vesículas, ¿no? Con el neurotransmisor. Entonces, estimulan a su liberación. Bien, y miren ahí que dice, disminuyendo su expresión sináptica. ¿Cómo la va a disminuir si en realidad la está aumentando? Y también estaría mal esta parte. Dice, estimulan el almacenamiento de la acetilcolina. No la podemos estimular a almacenar. Tenemos que estimular a liberarla, porque estamos diciendo que es un agente liberador. ¿Bien? Por eso es que la D estaría mala. También estaría mala. Entonces vamos viendo. La C está bien. La D está mal. La B habíamos dicho que estaba bien, ¿no? Y la A que estaba mal. Entonces, no hay respuesta. Eso no me lo esperaba. Todo lo que les he dicho lo pueden encontrar en el Flores, pero la respuesta del consolidado era esta. Solo la alternativa de propanolol y anfetamina son falsas. Y ya vimos que no. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Ahora tenemos que resolver la segunda parte, que a mi conveniencia elegí colinérgicos, ¿no? Para tener una parte adrenérgica y otra colinérgica. Maravillosa jugada. Pero bueno, esta pregunta también es igual que la otra, falsa. Nos piden la alternativa incorrecta, nos gustan las malas, ¿no? La alternativa A dice, pirenzepina aumenta la concentración de ácido clorhídrico por bloqueo de receptores M1. ¿Quieres que me ponga rudo, Complicado. Vamos a desmenuzarla como hacemos. Pirenzepina. ¿Qué es la pirenzepina? Es un antagonista colinérgico de los receptores muscarínicos M1. O sea, hasta ahí está todo muy fácil, ¿no? Porque nos damos cuenta que va a inhibir a esta respuesta que viene por la acetilcolina a estos receptores M1. ¿Y qué hacían los receptores M1? ¿Recuerdan? Los receptores M1 se encontraban pues en estas células parietales, que como dice ahí, ¿van a aumentar o van a disminuir? Si estamos hablando que esta acetilcolina está siendo interrumpida.
no va a poder actuar en este receptor M1. Entonces, vayamos a la pregunta. ¿Bien? Dice, pirenzepina aumenta la concentración de ácido clorhídrico por bloqueo de receptor M1. No, no la aumenta, de hecho la disminuye, ¿no? Porque estamos hablando, pues, que este receptor, ¿no? Va a ser, al sensar acetilcolina, va a aumentar, ¿no? Y si estamos bloqueándola porque es un antagonista colinérgico, nos va a disminuir. Entonces, mala. Bien, ahora vamos con la letra B. ¿Bien? Dice, y esta es con trampa, por favor, atiendan mucho. Dice, la atropina produce una respuesta anticolinérgica amplia al bloqueo de todos los receptores colinérgicos. Cuidado. Vamos lento. ¿Qué hace la atropina? Era un fármaco antagonista colinérgico muscarínico. Bien, hasta ahí estamos básicos, ¿no? Fármaco antagonista colinérgico, o sea que no va a permitir que se exprese la acetilcolina y va a actuar sobre los muscarínicos, ¿bien? Y tú me puedes decir, ¿sobre cuál? Sobre todos. Es inespecífico, pero hay una diferencia. Es que tiene afinidad por los receptores muscarínicos, más no por los nicotínicos. Y eso lo dice el libro, ni los neuronales ni los musculares, ¿bien? En realidad bloquea selectivamente, pues, a esta variedad de M1 hasta el M5 muscarínicos, pero no los nicotínicos. Entonces, miren, vamos a leer la pregunta. La atropina produce una respuesta anticolinérgica, estamos bien, amplia al bloqueo de todos los receptores colinérgicos y no, solamente los muscarínicos, no los nicotínicos porque tiene escasa o nula afinidad ahí, lo dice el libro. Entonces, mala. Hiciste lo correcto, Pablo. Ahora nos vamos a la alternativa C, muy bonita también, ¿ya? Y esta va a tener que ver mucho con la de arriba. Ojo, dice, la iosina produce una actividad antiespasmódica al bloqueo de receptores colinérgicos. Vamos suave, ¿qué es la iosina? ¿No? Bien, la iosina, como dice el libro, L-iosina o escapolamina, bien, es la prima hermana, pues, de esta atropina. Por eso querían que haga la asimilación. ¿Por qué es la prima hermana? Porque los dos derivan de alcaloides naturales. ¿Ya? Los dos son alcaloides naturales. Entonces, ¿qué es? Es un fármaco anticolinérgico muscarínico. De nuevo con esta palabra, ¿no? Muscarínico. ¿Bien? No nicotínico. Entonces, ¿qué dice ahí? Iosina produce una actividad antiespasmódica al bloqueo de receptores colinérgicos. Bueno, efectivamente va a bloquear los receptores colinérgicos, ¿bien? ¿No? Que son los muscarínicos. No tiene mucha actividad por los receptores nicotínicos. Entonces, no, porque te dice antiespasmódica. Y recuerda, como lo habíamos dicho hace ratito, no bloquean los receptores nicotínicos, ¿no? Ya que ejerce poca o nula acción sobre sobre esta unión neuromuscular, ¿no? Entonces no va a tener actividad antiespasmódica, porque actúa sobre los receptores muscarínicos. Respuesta mala. Bueno, para finalizar tenemos la alternativa D. Dice, hipratropio bromuro produce broncodilatación por activación de receptores M3. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Pum! ¿No? A desmenuzar. Hipratropio bromuro, ¿qué es? Bueno, es un fármaco antagonista colinérgico, ¿no? Que en el caso de estamos hablando de bronquios, va a bloquear, pues, el receptor M3, ¿no? Perfecto. De hecho, es un fármaco broncodilatador, ¿no? Todo bien. Entonces, vamos un poquito a la pregunta. Dice, hipratropio bromuro produce broncodilatación. Tendríamos que saber qué hace en los receptores M3. Entonces, ¿qué pasa normalmente en los receptores M3? Bien, venía la acetilcolina en su receptor muscarínico M3 y producía que esta proteína GPQ, ¿no? Inductora, aumente el calcio. Bien, esto iba a generar una broncoconstricción. Estamos ante un fármaco antagonista que funciona bloqueando el receptor. O sea que va a dar la respuesta opuesta. Broncodilatación. Es un fármaco broncodilatador. Perfecto. Hasta ahí tenemos todo bien. Vamos a la pregunta. Dice, hipratropio bromuro produce broncodilatación. Bronodilatación, dice ahí, no importa. Sí, broncodilatación sí lo produce. Por activación de receptores M3. Mentira.
Mentira, porque no se activan acá los receptores M3. Acá se bloquean los receptores M3. Por eso es que no puede, compite, lo bloquea, ¿no? Está mal. Entonces, estaría mala también. La E, pues dice ninguna de las otras alternativas, esa sería, ¿no? Esa sería, porque miren, dijimos, pirenzepina aumenta la concentración de ácido por receptores M1, no la aumentaba, la disminuía. Atropina produce respuesta anticolinérgica, bloquear todos, no bloqueaba todos, no, nicotínicos no. Iosina, produce una actividad antiespasmódica por bloqueo de receptores, no, antiespasmódica no. Hipratropio, bromuro, produce broncodilatación por receptores, lo acabamos de ver, y no era por activación, es por bloqueo de receptores M3, ¿no? Entonces, pues ninguna de las alternativas sería correcta, efectivamente, ¿no? Esta era la respuesta que nos decía el consolidado. Hipratropio bromuro produce broncodilatación por inactivación de receptores M3 y ya sabemos que ninguna era correcta. Hasta aquí fue todo conmigo, espero que les haya gustado el video, un poquito largo, pero bueno, ahí están, toda la información lo pueden buscar en el Flores y espero que les haya gustado. ¡Chao! La juventud está preparadísima.